Muy bien, pues vamos a entrar en materia. Hoy estamos empezando la lección número 10. Ya llegamos a la 10ª semana. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? Ya vamos a la 10ª semana. Pero antes de empezar les voy a hacer una pregunta. ¿Quién quiere crecer? 1, 2, pues ya la hicimos. Entonces vamos a entrar en materia. Esta es la lección número 10 y el título es La confesión, llave para abrir la fe. Hoy vamos a entender algo muy interesante. Nuestra referencia bíblica va a ser Mateo 3 del 5 al 6, anótenlo. Juan 16 del 7 al 11 y Mateo 10 del 32 o 32 y 33. Van a ser algunas de nuestras bases bíblicas si es que el Señor no nos lleva a otras también. Hijo, por ahí está mi mochila de la computadora y ahí está mi Biblia, se me olvidó traerla para acá, por favor. Allá, mira, allá está la naranjada y adentro de la naranjada ahí está. Y la verdad central de la lección de hoy es la confesión escuchen bien esto porque esto es bien importante. A mí cada vez que vuelvo otra vez, gracias a repasar este estudio, el Señor me vuelve a recordar unas cosas tan importantes y esenciales que tiene que ver con la fe. La confesión del señorío de Jesucristo es el verdadero corazón del evangelio. Se los vuelvo a repetir. La confesión, ahí va, del señorío de Jesucristo es el verdadero corazón del evangelio. Ahorita me lo van a entender mucho mejor. Pero si ustedes quieren saber cuál es el fundamento más poderoso del evangelio, es que Él sea el Señor de mi vida y que yo lo pueda confesar con mis labios y creerlo con mi corazón. Pero ahorita lo vamos a ir entendiendo mejor. Eso es lo que libera dentro de nosotros la verdadera fe. Todo, muchachos, todo, mis hermanos, todo lo que yo hago, lo estoy pensando en que Jesucristo es mi Señor. Si tú haces todo en la vida basado en quién es tu Señor, entonces de ahí es donde va a venir el poder y la habilidad en ti. Si estás siempre pensando que tu Señor es el dinero, es el trabajo, es, no sé, cualquier otra cosa, de ahí es donde tú vas a obtener tu poder. Y ese a veces es un poder limitado. ¿Estamos hasta aquí entendiendo eso? Por eso es tan importante que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos dependiendo y en plena conciencia de que Dios y Jesús es mi Señor. ¿Quién es el Señor de tu vida? Le estoy preguntando. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Ok? Entonces nos vamos a concentrar ahí. Y ahorita lo vamos a ir entendiendo mejor. El diccionario dice que confesar es admitir o apropiarse, admitir la fe interna. Confesar, de acuerdo con el diccionario, significa hacer confesión de las culpas de uno. Y, por ejemplo, si una persona comete un crimen, ¿qué es lo que tratan de hacer los investigadores cuando lo llevan a esos cuartitos para investigarlos? Los tratan de hacer de que confiesen, ¿verdad?, su crimen. Y todo está en base a una confesión. El problema es que nosotros no quiero decir malinterpretado, pero nos hemos cargado mucho a la parte negativa de la confesión. Siempre hemos pensado que confesar tiene que decir con confesar, así como una culpabilidad de algo, también los pecados. Y no está mal en confesar los pecados. La Biblia dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
¿ok? Pero estos pecados son aquellos que hemos cometido ya como hijo de Dios, como hijos de Dios, y que tenemos conciencia de que hemos fallado en ellos y que no son el montón de pecados que tenemos que dar una gran lista de ellos, sino son aquellos, no quiero decir pequeños pecados, pero son aquellos pecados que se nos hacen muy evidentes y que sabemos que ofenden a Dios. Pero no es la confesión única. Ahorita lo vamos a entender mejor. Vamos a ver la otra parte y la parte más poderosa de la confesión, que es la que vamos a practicar desde hoy en adelante para que nuestro nivel de fe aumente. Esa es la clave. Recuerden, cada clase aquí, ¿cuál es el objetivo? Elevar mi fe. Que cuando ustedes salgan por esa puerta, ustedes vayan en otro nivel de fe. En una fe más madura, una fe más responsable, una fe más consciente, una fe más atrevida, una fe más clara, una fe que ahora la comprendes cómo funciona y que la vas y la practicas allá afuera. Hay 4 clases de confesiones de las que se hablan en el Nuevo Testamento. La primera es la confesión de las enseñanzas de Juan el Bautista acerca de la confesión de pecados de los judíos. ¿Se acuerdan cuando vino Juan el Bautista? Cuando él vino aquí a la tierra, Juan el Bautista les decía que se arrepintieran de sus pecados. ¿Y qué les pedía? Que se bautizaran en agua. ¿Recuerdan del bautismo que les pedía? Esa era la evidencia de que ellos que estaban todavía bajo la ley, porque Cristo no había todavía muerto ni había resucitado, esa era la oportunidad de salvación que Dios les estaba dando a los judíos que estaban bajo una ley. Porque ya los judíos, ni todos los sacrificios que hicieran, ni todos los machos cabríos, ni todas las becerras, ni todos los sacrificios anuales y continuos que hacían, nada podía cubrir el pecado. Viene Juan el Bautista a preparar el camino del Señor y él les dice, el Señor les da una oportunidad para arrepentirse, bautícense. Ya después el mismo Señor Jesús se bautiza como una confirmación de que esa era el acto de obediencia que Dios les estaba pidiendo y aún él como hijo lo hizo y lo cumplió. Pero ese es un tipo de confesión. El segundo es la confesión del pecador de hoy en día. Es la confesión de el pecador que confiesa que ha sido pecador. No me quiero adelantar, pero bueno. Y el tercero, ahorita lo vamos a explicar cada uno. La confesión de pecados del creyente cuando está fuera de comunión con Dios, que es lo que les decía de Primera de Juan. Si hubiéramos pecado, es algo que hemos hecho y que estamos limitando nuestra relación con Dios, que nos apartamos del Señor, pero que Él es fiel y justo para perdonarnos. Siempre, quiero que entiendan esto, siempre la fe va a encontrar posibilidades. Ese es el poder de la fe de la palabra, que siempre te va a dar una esperanza. La fe en Dios siempre te va a dar una posibilidad de rescate, una fuente y una vía de escape y de salida. Por eso es importante elevar nuestra fe. Uno de los significados más poderosos de la fe también es fidelidad. Siempre imagínense la palabra, bueno, es más, se las voy a preguntar, porque de hecho estamos hablando de valores también y esto nos va a ayudar mucho. ¿Qué se imaginan ustedes cuando decimos fidelidad? ¿Qué les viene a su mente? Díganme algo que conecte con fidelidad. Algo. Puede ser alguna situación, algún animal, algún ícono, no sé. ¿Qué se les figura? ¿Con qué relacionamos fidelidad? Amor, una relación. Amor. Sí, pero imagínense que estamos en los valores y decimos, bueno, ¿a quién tú conoces que tiene este valor? ¿Con qué relacionamos la palabra fidelidad? Por ejemplo, yo les voy a decir,
por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para mí lo que es fidelidad. Una montaña. Para mí una montaña significa fidelidad, que pasan los años y ahí están. De hecho, la Biblia habla que los hijos, los que somos del Señor, somos como el monte de Sión, que no nos movemos, sino que permanecemos para siempre. Por ejemplo, ok, miren, se la voy a poner todavía más fácil. ¿A qué persona ustedes se pudieran acordar que representa fidelidad? ¿Alguien tiene una persona en sus vidas que diga usted, ¿sabes qué? Esta persona para mí, entre muchas virtudes que tenía, era fiel. Mi mamá. ¿Quién, Victoria? Ustedes, pues mis papás. Bueno, que nosotros, pues, sí, tus papás. ¿Quién más? ¿Quién? Mi mamá había dicho. Tu mamá. ¿Ven cómo ya estamos empezando a relacionar? ¿Quién más? Por ejemplo, lo voy a hacer Billy Graham. ¿Verdad? Es un ícono de fidelidad. Y de fidelidad vemos obediencia, constancia, determinación, diligencia. ¿Alguien más que pueda pensar en una persona que era fiel? ¿O no conocieron ustedes a nadie que ha sido fiel? Hermana Sharon, Mi abuela y mi tía. su abuela y su tía. ¿Por qué usted dice que su abuelo y su tía, qué características tenían? Ellas siempre, las dos siempre, desde que yo nací, Ajá. eran cosas de Dios. Y no importa las circunstancias, los problemas que se les avecinen, ellas siempre están ahí. Eso. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque cuando estamos hablando de la confesión nos va a ayudar a mantenernos en esa posición de fidelidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a confesar el señorío de Dios en nuestras vidas, lo que estamos hablando y realmente diciendo es que Él es fiel a nosotros. Su señorío representa fidelidad hacia nosotros. Y cuando confesamos el señorío de Jesucristo en nuestra vida, estamos automáticamente aprendiendo fidelidad. Y fidelidad es fe. ¿Se fijan que fe no es algo mágico o como una varita mágica de que dices, ¡pum!, sucede? No, es permanencia, es constancia, es carácter, es determinación. Ese es el tipo de confesión que estamos aprendiendo en la clase del día de hoy. Y la cuarta, perdón. En inglés es faithfulness. ¿Ah? En inglés es faithfulness. Faithfulness, fíjese, viene de la palabra faith. Faith, y luego dice fullness, es decir, la mayor expresión de la fe. Porque la palabra fullness significa plenitud. La plenitud de la fidelidad, ¿qué es? Más bien dicho, la plenitud de la fe, ¿qué es? Fidelidad. Cuando nosotros cantamos tu fidelidad es grande, estamos expresando la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Pero así como yo les había dicho en algunas clases anteriores, ¿cuántos de ustedes confían en Dios? Otra vez se las pregunto porque hay gente nueva aquí. ¿Cuántos de ustedes confían en el Señor, muchachos? ¿Cuántos de ustedes han visto la fidelidad de Dios en sus vidas? Ok, ahora les voy a preguntar, ¿con cuántos de ustedes Dios puede confiar de la misma manera que ustedes le confían en Él? Levante su mano. Ah, caray, ¿por qué ya no la levantaron tan rápida? O le pensamos un poquito más, ¿verdad? Porque siempre estamos pensando en la posibilidad de que quizá no seamos siempre fieles. Quizá a lo mejor no, pues cómo no vamos a poder nosotros fieles. Pero ¿por qué no? Si tenemos la fidelidad de Dios ya en nuestras vidas operando. ¿Qué es lo que nos lleva a ese nivel de fe o de fidelidad? La palabra de Dios. Aquí está la clave para eso. La cuarta es la confesión de nuestra fe en la palabra de Dios. Esa me gusta. Muy bien, vamos a ver la primera, ¿les parece? Es la confesión de los pecados de los judíos. Es importante que sepamos distinguir entre los pecados de los judíos bajo el primer pacto, a quienes Jesús y Juan el Bautista estaban hablando, y los pecados del no creyente de hoy, quien nunca ha conocido a Cristo.
Miren lo que dice Mateo 3 del 5 al 6. Y salía a él Jerusalén y... ¿ya llegaron ahí? Mateo 3 del 5 al 6. Ok, nada más la hermana Sharon. ¿Quién más? Ok, muy bien, muy bien. Ahora sí, 3 del 5 al 6. Y salió a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando ¿qué? Sus pecados. Aquí no está hablando de la confesión del señorío de Jesucristo, está hablando de la confesión de los pecados que ellos habían cometido bajo la ley. Y cuando se bautizaban, era la evidencia de que ellos aceptaban el perdón de Dios. Por eso había muchos que se bautizaban. Y había otros que no se querían bautizar, y por eso Juan el Bautista les hablaba con la autoridad, les decía generación de víboras y les decía no sé qué tantas cosas, porque a pesar de eso, ellos no querían bautizarse. No querían confesar sus pecados, porque la idea era, te bautizas y confiesas tus pecados. La confesión de los pecados de los judíos sigue diciendo, aquí tenemos un cuadro del pacto de Dios, confesando sus pecados y siendo bautizados por Juan. Esto no es el bautismo del cristiano. Jesús no había muerto y resucitado. Juan no bautizaba en el nombre del Padre. Esta gente eran judíos bajo la ley. Nosotros, el bautismo en agua que hoy hemos aprendido, lo traemos de allá, pero no es la evidencia para nuestra salvación. Hoy la evidencia para nuestra salvación es la confesión del señorío de Jesucristo. El bautismo en agua se convierte en un acto de obediencia porque Jesús lo hizo y porque los apóstoles enseñaron a los seguidores de Jesús a bautizarse también de la misma manera, como una evidencia de que habían cambiado y de que ahora Jesucristo era su Señor. ¿Alguien me está entendiendo esto? Era una evidencia. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Ese es un tipo de confesión bajo la ley. La confesión del pecador de hoy. Quiero que vean Juan 16 del 7 al 11. Aunque aquí está, no, hagan de cuenta que no está. Esto es para los que nos están viendo en la televisión y está grabándose por eso. Por si van manejando, pues no pueden leer. Pero ustedes aquí están, no tienen excusa. Traen sus Biblias, sean electrónicas o físicas. Pero véanla, es Juan 16 del 7 al 11. Ya llegaron, diga, ya llegué, pastor. Ándele pues, ya estamos aquí. Vean lo que dice. Pero yo os digo la verdad. Esto es el Señor Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, perdón, se equivoca. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a enfocarnos ahí en la parte donde dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Vean esa parte que es muy importante. Por cuanto, de pecado, por cuanto no creen en mí. Otra vez se lo vuelvo a repetir. De pecado, por cuanto no creen en mí. Es decir, ahí les va. ¿Están listos para esto? ¿Cuál es el problema de la humanidad que no conoce a Jesús y no lo han confesado como Señor? Que no creen en Él. Entonces, ¿cuál es el pecado que la humanidad ha cometido? No estoy hablando de las cosas malas que han hecho. Exactamente. El pecado de cual la humanidad se tiene que arrepentir es del no creer. Porque imagínense, pónganse a pensar, si nosotros hoy tuviéramos que confesar todos nuestros pecados antes de poder venir a Cristo,
¿Cuántos pecados no hemos cometido? ¿Y qué si nos acordamos de 1000 y cometimos 2000? Entonces, la idea es que si vas a ser perdonado, tienes que ser perdonado por todos los pecados. ¿Cuántos pecados nosotros no hemos cometido que ni siquiera ya nos acordamos? Entonces, el pecado de la humanidad es el no creer. Por eso el Señor Jesús dice, yo les voy a convencer con el Espíritu Santo de pecado. Del pecado, ¿de cuál pecado? De no creer en mí. Y la gente le agrega muchas cosas al no creer en Jesús. Que porque no son suficientemente buenos, que por lo que hacen, por los pecados que han hecho, por los que están haciendo. En fin, hay muchas razones que el hombre justifica por las cuales no quieren confesar a Jesús. ¿Alguien me está entendiendo esto? Ahora estamos entendiendo eso de la confesión. ¿Ven qué importante es la confesión del señorío de Jesucristo en nuestra vida? No está hablando aquí de la confesión de los pecados. Está hablando de la confesión del pecado para una nueva vida. El Espíritu Santo iba a ser el encargado de traer convencimiento al ser humano que nunca había conocido a Jesús y que estaba viviendo en sus pecados. Díganme si Dios no es tan bueno que nada más utilizó un solo método, una sola forma, y que es el pecado de la duda. El Señor dice, si tú crees en mí, eres salvo. ¿Alguien me está entendiendo esto? ¿Qué es todo lo que necesitamos hacer? Creer en Jesús. Olvídate de que si puedes o no puedes dejar ese pecado. Nada más cree en Jesús. Cree en que Él puede perdonar tus pecados. Cree en que Él puede quitarte esa vida antigua, vieja, esas mañas, ese estilo de vida. Solamente cree que Él tiene el poder y que Él es Señor de tu vida. Es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Esto es solo el creer para ser salvos o es el creer siempre? ¿Quién dice solo para los pecados y quién dice creer siempre? Yo ya le hallé el hilo. Todos los días voy a confesar al Señor Jesús como mi Señor. Entre más yo lo confieso como mi Señor, el señorío de Él está cada vez más claro y evidente sobre mi vida. Y yo puedo tener más control del pecado con su ayuda y con su señorío. Confiar en el señorío de Jesús realmente es apoderarte del poder de Dios y la habilidad de Dios para hacer lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Ahí es donde está y ahí es donde reside el poder de Dios. ¿Cuántos vamos hasta aquí bien? Muy bien. Jesús nos muestra que el pecador será convencido por el Espíritu Santo de un solo pecado. Y ese es por cuanto no creen en mí. Esta es una muy buena manera de entender cómo nosotros poder evangelizar a las personas. Si podemos llevar a una persona a un punto en que puedan confesar a Jesús como Señor de sus vidas, sin nosotros preocuparnos qué tipo de vida o estilo de vida esa persona haya llevado, que nada más lo llevemos a ese punto. Si pueden confesar a Jesús, si logran confesar a Jesús como Señor, ya estamos de aquel lado. Esa persona puede recibir todos los beneficios de Dios. ¿No es maravillosa la salvación? ¿No es maravillosa la salvación? Pero a la misma vez, qué complicado, ¿verdad? Todo lo que tuvimos que hacer es creer. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos a determinar creerle más a Dios y a su señorío en nuestras vidas? Mire, en una de las maneras, ¿quieren que les dé una idea de cómo podemos hacer que el señorío de Dios sea mayor en nuestras vidas? ¿Alguien quiere saber cómo? ¿Cómo?
Nada más mi esposa, la hermana. Ok, muy bien. ¿Quieren saber cómo? Ahí les va, porque me lo están preguntando, ¿eh? La mejor manera de poder aumentar el señorío de Dios en nuestras vidas es que cada vez que abramos este libro y lo leamos, todo lo que esta Biblia diga, lo vamos a creer como una autoridad única y final y determinante en nuestras vidas. Vamos a hacer que cada palabra que sale de este libro nos gobierne, porque eso significa señorear. Que nos gobierne, que nos controle, que nos forme. Cada versículo, cada promesa que encontremos de esta Biblia, a todo decirle, así será, Señor. Sí lo creo. Sí, Señor. Sí, Señor. Lo que dice aquí es mío. Lo creo. Claro que sí, Señor. Sí, 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 sí. 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 Sí, Señor. Sí, Señor. Es más, empiecen con eso. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Salmo 23:1. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, Señor. A todas las promesas de Dios le vamos a decir, sí, Señor. Es nuestra, la creo. Eso es darle a Dios señorío de nuestras vidas. Control total de nuestras vidas. Vamos a dejar que esta palabra nos controle. ¿Qué les parece? Vamos a hacernos esclavos de esta palabra. La Biblia le llama esclavos de la justicia de Dios. Así que, ¿cuál sería en este caso? Y me van a entender bien claro, bien claro. ¿Cuál sería el pecado que tú puedes seguir cometiendo en tu vida? Cualquier pecado que cometamos como hijos de Dios va a tener un fundamento. Es decir, lo vamos a hacer o lo vamos a practicar ese pecado porque hay una razón detrás de eso. ¿Alguien me puede decir cuál es esa razón? Jesús no tiene señorío. Jesús no tiene señorío de tu vida. Una. La segunda, la duda. Estamos dejando de creer algo. ¿Alguien me está entendiendo esto? ¿Ve qué tan sencillo es esto de la fe? Empiezas a olvidar de que Él es Señor de tu vida y empiezas a dudar, entonces viene la práctica del pecado. Pero dice la Escritura, si hubiéramos pecado, no que nos está diciendo que todos los días lo vamos a decir, si hubiéramos pecado. Mira ese, si hubiéramos pecado, por si acaso. Estás dejando de creer. Por si acaso. Estás dejando de que el Señor deje de ser tu Señor. Por si acaso ya no le das tanto valor y autoridad y señorío a la palabra en tu vida. Por si acaso. Es más, vamos a hacerlo todavía más mexicano. Por si las moscas. Por si acaso. Dice, abogado tenemos. Arrepiéntete inmediatamente y dile, Señor, ¿cómo te vas a arrepentir? Vas a llorar, vas a hacer penitencia. No. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a volver a confesar el señorío de Dios sobre tu vida. Y vas a someterte a la autoridad y al señorío de esta palabra. Más y más fuerte que nunca. Hermanos, yo no sé si ustedes me están entendiendo, pero la verdad que más práctico no puedo ser. No sé si me está entendiendo. Si le viene el desánimo, si se siente apachurrado, si se siente, no sé cómo se sienta. Lo único que tiene que hacer es confesar el señorío de Dios sobre su vida, por sobre todas las cosas y las circunstancias, y meterse a este libro más que nunca y creerlo y vivirlo y leerlo mucho, mucho, mucho más. Se lo va a poner en audio, lo va a memorizar, lo va a repetir, va a volver a leer esas mismas escrituras que antes no tuvieron significado hasta que no lo marque este libro en su vida. Va a hacer aumentar el señorío de Dios en su vida y los gusanos, las chinches,
los piojos que se le quisieron pegar ahí, se van a morir y se le van a ir. Es lo que hacen las águilas. Cuando se empiezan a llenar de pulgas, lo único que hacen, se elevan alto, alto, donde ya esos animalitos, insectos ya no pueden vivir en el cuerpo, se congelan allá y se mueren. Y se sueltan del águila, ya no pueden subsistir. Hay temperaturas a las que esos animales ya no soportan, que las águilas sí pueden soportar. El señorío de Dios. Diga conmigo, el señorío de Dios. Es más, dígalo con su boca, dígale, Señor, eres mi Señor. Una vez más lo confieso. Ay, hermano, no se lo diga así como que, ay, Señor. No, Él es su Señor. Confiéseselo con libertad. ¿No lo hizo? ¿No lo hizo usted a Él su Señor? Hágalo como su Señor. Dígale, Señor, tú eres mi Señor. Eres el Señor de mi vida. Y te doy gracias por ser el Señor de mi vida. Nadie me va a gobernar. Nadie me va a controlar. Nadie va a determinar mi futuro. Solo tú, porque tú eres mi Señor. Tú eres mi dueño. Y yo en mi voluntad decido confesarte como mi Señor. No dudo, pero creo. Aleluya. ¿Quién cree esto? Algunos de ustedes hasta se le va a limpiar hasta la cara, los poros. La vida de Dios va a empezar a florecer dentro de ustedes. Ay, no, hombre, yo me voy a mandar una ofrenda por todo esto que estoy predicando. Jesús. Y dice mi esposa, y me vas a invitar a cenar. Jesús nos muestra que el pecador será convencido por el Espíritu Santo de un solo pecado, y eso es por cuanto no creen en mí. La principal confesión que el pecador puede hacer es el señorío de Jesús. Veamos Romanos 10:9. ¿Cuántas veces no hemos leído este libro? Este versículo en la Biblia. Vean Romanos 10:9. Si ya llegó, diga, ya llegué, pastor. Ya llegué, pastor. Ya llegué. No, pues bien poquitos, ya. ¿Ya? ¿Ya llegaste? ¿Ya llegaste, Austin? ¿Ya llegaste? Eso. Say with me, ya llegué. Ya llegué. There you go. Vea conmigo. Que si, ¿qué dice ahí? Que si, ¿qué? Que si confesares, ¿con qué? Con tu boca. ¿Qué acabamos de hacer ahorita? Ok. Que Jesús es que, ¿verdad que no dice si confesáramos que hemos pecado? Dice, confiésalo como tu Señor. Confiésalo como tu Señor. Dice que Jesús es el Señor y creyeres en ¿dónde? En tu corazón. Entonces esa confesión de señorío tiene que ir acompañada de él. El corazón. ¿Y qué dijimos la semana pasada? ¿Qué era el corazón? El espíritu. El espíritu del hombre. Ustedes no son lo que ustedes creen que son, ni yo soy lo que yo creo que soy. Yo soy un espíritu, tú eres un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y como hemos entendido que somos entes espirituales nacidos de nuevo por su redención y su sangre, le vamos a dar más importancia al espíritu. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Les estamos edificando el espíritu. Para algunos a lo mejor vienen a los estudios como, pues es que no tuve nada que hacer hoy en la tarde. Voy a la iglesia ahí a ver qué. Pero para mí no. Para mí es venir a equiparme, llenar mi espíritu, capacitarme, aprender para salir allá afuera con una nueva revelación y poder dar más fruto en todas las áreas de mi vida. Ese es el objetivo, mi espíritu. Así que si yo confieso con mi boca y lo creo con mi cucharón, dice que Dios lo levantó de los muertos, seré quizás salvo. ¿No? ¿Qué dice ahí? Será salvo.
¿Quién nos asegura que vamos a ser salvos? A Jesús, el creer con nuestro corazón. ¿Quién nos asegura esto? Dios nos asegura. Así es. Él nos asegura que vamos a ser salvos. Fíjense qué sencilla es la vida cristiana. ¿En qué está basada la vida cristiana? En estos dos principios. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor sobre todas las cosas, bajo cualquier circunstancia, que su palabra es el señorío final en mi vida. Pero cuando lo confieso, estoy creyéndolo con el corazón. Que hay una relación de esto con esto. Hay una conexión. Por eso ahorita les decía, no le digas así como que, ay Señor, tú eres mi Señor. Así como que lo crees y como que... No, tiene que haber convicción en lo que dices. Tiene que haber convicción en lo que dices. Si no, la fe... Miren, hay dos cosas que van a surgir cuando nos encontramos en una situación difícil. O va a surgir la palabra de Dios dentro de nosotros como un rugir y vamos a declarar lo que Dios dice. O va a salir de adentro de ti duda, incredulidad o gemido o dolor o confusión o crítica. Algo va a salir de la abundancia del corazón. Habla la boca. Por eso tenemos que llenarnos nuestra boca del señorío de Dios y del corazón. Miren, ¿saben que una vez que yo estaba estudiando otra vez esta escritura, se me reveló mucho esta parte? Cuando dice, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. A mí se me reveló esta parte, Dios lo levantó de los muertos. Se me reveló el carácter de Dios. Y luego, cuando yo estaba meditando en esto, el Señor me llevó a otra escritura que dice que Abraham le creyó a Dios que da vida a los muertos. Cuando yo me puse a meditar en esto, dije, o sea que las únicas imposibilidades que yo tenga en mi vida son aquellas que yo determine creer. Depende de mí. Porque lo más difícil que pueda existir aquí en la vida es levantar muertos. Pero si yo creo en un Dios que levantó a Jesús de los muertos, y si lo creo, ¿en dónde? En mi corazón. Si todavía aquí adentro, ahí les va, si todavía aquí adentro hay alguna duda de que Dios puede levantar, dar vida entre los muertos, entonces hay que trabajar en el Espíritu. Esa es nuestra meta. No te lo digo para desanimarte, sino para motivarte. A decir, ¿sabes qué, pastor? De hoy en adelante, voy a trabajar más en lo de la confesión del señorío de Dios en mi vida. Voy a traer a Jesús en mi boca siempre. Porque la meta va a ser aumentar eso hasta llegar a creerle a ese Dios que levantó a Jesús de los muertos. Ante toda circunstancia, ante todo obstáculo, ante todo diagnóstico, Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Esto a mí me da esperanza. Solo este pedacito aquí asegura mi fe, mi futuro, asegura mi presente, de saber que yo le sirvo a un Dios sobrenatural, a un Dios que va más allá de lo que los hombres digan o piensen o opinen. Yo le sirvo a un Dios sobrenatural, soberano y grande. Eso es lo que mi corazón determina creer, en ese Dios. Todos los días pensaré en eso, meditaré en eso, que Él es mi Señor, y voy a creer en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Aleluya. Y si levantó a Jesús de entre los muertos, hay esperanza para mí. ¿Lo creemos o no? Esas son verdades fundamentales. Lo único que tenemos que hacerlo, muchachos y hermanos, es masterizarla. Esas verdades no cambian, pero que nunca se te hagan hábito o familiares en tu boca, en tu cabeza.
Ah, sí, Cristo, sí, Dios levantó. A veces nos hacemos inmunes a estas escrituras. ¿Cuántos de ustedes no habían escuchado muchas veces esta escritura? Yo también. Pero cuando empezamos a poner sentido y empezamos a verlo desde la base de la confesión, es como si agarráramos una pistola que mientras esté ahí, la podemos ver y tocar, pero cuando se nos revela es como si le hiciéramos cortamos cartucho. Un predicador una vez dijo esto, ya me pasé 5 minutos, perdón. Un predicador de una vez dijo esto, dice, el pastor dijo esto, dice, la autoridad, existe la autoridad de Dios, el poder, la autoridad de Dios es como cuando un policía en la calle se puede parar en medio del tráfico y con que ponga su mano, no tiene poder ese hombre para detener tantos carros que vienen, pero la mano, el gobierno le da la autoridad porque miran la bacha que traen, ¿no? Y el carro, la ciudad le dio toda la autoridad para detener. Así puede pararse en medio del freeway y se paran porque se paran. Pero si no se pararan, aún después de haciéndola, entonces sacan el poder, que es la pistola, y lo usan. En la vida del cristiano es lo mismo. Tenemos que usar nuestra autoridad y nuestro poder. ¿Dónde está el poder? Aquí, en nuestra boca. Creo que ya con eso terminamos, porque, bueno, ya es muy corto lo que sigue. El pecador ha servido a Satanás. Es la confesión del pecador de hoy. Es culpable solamente de un pecado ante los ojos de Dios y es el de rechazar a Jesús como Salvador y Señor. Mateo, anótenlo si quieren para que lo busquen ustedes en casa. Mateo 10, 23 del 32 al 33 es cuando él habla de la confesión en público. Y esta básicamente es lo último que les estaba diciendo. Con nuestra boca estar siempre confesando que Él es el Señor. Y si ustedes no me confiesan delante de los hombres, yo no los voy a confesar delante de mi Padre. Es una confesión constante y continua. La confesión pública es realmente el rompimiento con el mundo. Define nuestra posición, muestra nuestro cambio de señorío. La confesión del señorío de Jesús nos pone inmediatamente bajo supervisión, cuidado y protección. Eso es lo que hace la confesión. Y con eso terminamos. ¿Quién aprendió algo? Sí, me fui así como a 200 por hora, pero aquí hay mucho más que sacarle. Pero váyanse con esto. Váyanse con esto. Aprendan de esto, recíbanlo. Es más, levanten sus manos una vez más y díganle, Señor, gracias por esta palabra. Ayúdame a crecer en ella. Revélamela con más claridad. Espíritu Santo, guíame a encontrar más en tu palabra con respecto a tu señorío en mi vida y a la confesión de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya.